Bronstein. Esta mujer tiene algo de especial, que es que fue la primera mujer, la primera esposa de un hombre que fue muy importante para la Revolución Rusa, y ustedes verán quién es cuando hablemos de ella. Quiero empezar siempre empiezo hablando del contexto de la sociedad donde cada una de estas personajes nació. Y en este caso quiero empezar a hablarles de la población judía de Rusia. Los judíos, como ustedes saben, vivieron la diáspora, la llamada diáspora, salieron del territorio de Palestina en tiempos del Imperio Romano y se distribuyeron por toda Europa. Y en Europa Occidental, en España, por ejemplo, en Portugal, en Inglaterra, fueron expulsados durante la Edad Media y se fueron emigrando hacia el este, hacia el oriente. Los judíos que vivían en España y Portugal muchas veces emigraron al sur de Europa del Este, como a Grecia, a las islas griegas, a Bulgaria, y son los que se llaman, como en su propio idioma decían, españoles, que se dice sefaradís. Y los que vivían más al norte, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, etcétera, emigraron a Europa del Este, a Alemania, a lo que después fue Polonia, Lituania, Ucrania, etcétera, y esos se llamaron alemanes en su idioma, que se dice Askenazí. Son los askenazis o askenazí, los judíos askenazíes o askenazis, los que emigraron a Europa del Este. Esta comunidad desarrollaría con el tiempo una cultura propia, incluyendo su propio idioma, que es una derivación del alemán, pero que se escribe con caracteres hebreos, que se llama el Yiddish o Yiddish, que tiene su propia literatura, su propia cultura, etcétera, ¿no? Como he dicho en otros cursos, a finales del siglo XVIII, el Imperio Ruso, en tiempos de Catalina II o Catalina la Grande, se fue expandiendo hacia el occidente a costa de un estado que entonces se llamaba la Mancomunidad Polaco-Lituana, adquiriendo regiones donde se encontraba precisamente esta enorme población judía. Entonces, en 1791, o sea, a finales del siglo XVIII, Catalina II se vio por primera vez con una enorme población judía dentro de sus fronteras y decidió establecer algo que llamó la zona de asentamiento o palio. ¿Qué quería decir? Que los judíos solo tenían derecho a vivir en una parte del Imperio Ruso, que eran estos territorios recién conquistados. Fuera de ellos no tenían derecho los judíos a mudarse, no tenían derecho los judíos a vivir, e incluso dentro de esta zona de asentamiento no tenían derecho a colonizar tierra, no tenían derecho a tierra, a trabajar como campesinos, y ni siquiera podían vivir en todas las ciudades. Podían solo vivir en pueblos y ciudades pequeñas. Esto abarcaba toda la franja occidental del imperio, de la península de Crimea en el sur hasta Lituania en el norte, excluyendo, como dije, los campos laborables y ciertas ciudades importantes. Solo a los judíos que tuvieran un grado académico se les permitía residir fuera de esta área de asentamiento. A esto se añadía la prohibición de trabajar en ciertas profesiones, en ascender en el servicio público y de trabajar la tierra, lo cual dejaba a la población judía obligada a vivir en pequeños pueblos, dedicándose a cosas como el comercio, el pequeño comercio y la usura. Además, como he dicho, a los judíos se les permitía vivir fuera de esta área, solo que tuvieran una educación académica, un grado académico. Pero las universidades solo podían aceptar judíos en una proporción muy pequeña. O sea, cada universidad tenía en distintas épocas derecho a aceptar solo, digamos, un 5, un 7, un 8% de judíos, lo cual hacía que uno tuviera que competir por esos pequeñísimos, por esos escasísimos lugares. Esto es la ley que se llamaba el infame numerus clausus, por su nombre en latín, ¿no? A estas restricciones, que eran legales, se añadía una forma de opresión ilegal o extralegal, los famosos pogromos. La palabra rusa pogromo se refiere a los motines racistas que secretamente alentados por la policía zarista, o sea, la policía zarista iba a los barrios pobres cristianos y empezaba a difundir rumores de que los judíos van a matar a un niño porque su religión les pide matar a un niño cristiano en Pascua. Entonces la gente ignorante de las ciudades se lanzaba contra los barrios judíos y los mantenía aterrorizados
pobres y separados del resto de la población. Esto es lo que se llama los pogromos. Todo esto contribuyó a aislar a la población judía en comunidades semiurbanas pobres, sin la gran industria y sin la agricultura y sin más instituciones educativas que la propia comunidad judía se daba a sí misma, casi siempre religiosas, porque no había educación pública en la Rusia zarista. Eran las iglesias las que daban educación, y en el caso de los judíos solo las sinagogas daban educación a esta población. Cuando a finales del siglo XIX empezó a surgir el movimiento obrero y el socialismo, muchísimos judíos se sumaron a este movimiento, y eso contribuyó a que a las calumnias que se decían contra los judíos se añadió una nueva. Empezaron a decir que todo el movimiento socialista, que todo el movimiento obrero era obra de los judíos, ¿no? O sea, que era culpa de los judíos el hecho de que la gente se empezara a inconformar con el zar, y entonces a los pogromos, aparte de los pretextos tradicionales, se añadió el pretexto de atacar a los socialistas porque se asociaban con los judíos, ¿no? Esto hasta el momento de la revolución sigue siendo el caso. Una de las regiones del Palio, o sea, de esta zona de asentamiento con mayor porcentaje de judíos, era la gobernación de Kiev, la capital de Ucrania, en los márgenes del río Dnieper. Ahí, unos 50 kilómetros al norte de Yekaterinoslav, una ciudad que ya he mencionado antes porque de ahí salieron otras mujeres bolcheviques, remontando el curso del río, se hallaba una pequeña ciudad llamada Verkhnedneprovsk. Durante mediados del siglo XIX se congregaban ahí unos 7,000 habitantes, y donde habían surgido algunas de las pequeñas fábricas de bujías y unos cuantos molinos de vapor al principio de la Revolución Industrial. Pues fue en la comunidad judía de esa ciudad donde nació en algún momento de 1892, que no ha quedado registrado, Alexandra Lvovna Sokolovskaya. Lvovna hace referencia a que su padre se llamaba Lev. Entonces en la costumbre rusa uno lleva el patronímico del padre, o sea, el nombre del padre, de ahí Lvovna, y Sokolovskaya es el femenino de Sokolovsky. O sea, si su familia se apellidaba Sokolovsky, ella fue conocida como Sokolovskaya. Fue la primera hija de un matrimonio judío humilde pero culto y de mentalidad revolucionaria. Mientras Alexandra crecía aprendiendo en casa a leer y escribir en ruso, los Sokolovsky tuvieron otros 5 hijos: María, Ilya, Gersh, Olga y Emanuel. Para poder vivir legalmente fuera de la zona del asentamiento, los judíos, como he dicho, requerían estudios superiores. Pero en Rusia no se dejaba entrar a muchos judíos y no había casi universidades para mujeres. O sea que, para colmo de ser judía, siendo mujer, Alexandra tenía muy pocas oportunidades de entrar a una educación superior. Así que decidió emigrar y partió a Viena, la capital de lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, donde estudió un curso preuniversitario de enfermería. Terminado este curso, Alexandra volvió a Rusia y se trasladó con su hermano Ilya al puerto de Odessa, donde él estudiaría una carrera en la universidad y ella un curso adicional de obstetricia en el hospital de maternidad de Pavlovsk. A diferencia del resto de Ucrania, la costa del Mar Negro, o sea, la parte sur de lo que hoy es Ucrania, había pertenecido desde el siglo XV no a la comunidad polaco-lituana, sino al Imperio Otomano, y estaba poco poblada por tártaros musulmanes. Solo después de que el Imperio Ruso se anexara a la región en 1792, empezó su colonización masiva, incluyendo el permiso de que los judíos se establecieran ahí. Fue bajo el dominio ruso que se construyó lo que sería la enorme ciudad portuaria de Odessa, que pronto se convirtió en una de las más pobladas del imperio y la más cosmopolita, con su propia universidad, fundada ya en 65. Odessa era también una de las ciudades con mayor porcentaje de residentes judíos, acercándose al 40%. Ahí, siendo estudiantes, Alexandra y su hermano menor, Ilya, entraron en contacto con las ideas revolucionarias. En la primavera de 1896, Alexandra, que entonces tenía 24 años, y su hermano Ilya, de 22, se trasladaron a un puerto cercano de Mykolaiv. Si ustedes han seguido las noticias de la guerra actual en Ucrania, esta ciudad Mykolaiv ha salido bastante, y en esa época, bajo dominación rusa, o en ruso se llama Nikolaev,
entonces, como le decían entonces, Nikolaev, para continuar ahí sus estudios. Ubicado unos 150 kilómetros al este de Odessa, también sobre el delta del Dnieper, Mykolaiv era algo menor y menos glamurosa que Odessa, pero también era un puerto triguero importante y tenía una población obrera creciente. Ahí, Alexandra y su hermano Ilya se integraron a un círculo de jóvenes revolucionarios que se reunía en una huerta que tenía un socialista de origen checo llamado Franz Siwikowski. Para entonces, Alexandra ya se había convertido en marxista. Uno de los primeros participantes asiduos al círculo de Siwikowski era un adolescente de 17 años llamado Lev Davidovich Bronstein, que estudiaba matemáticas en la Universidad de Mykolaiv. Igual que los Sokolovsky, Bronstein venía de una familia judía, pero había nacido en una finca rural y había crecido con unos tíos editores en la cosmopolita Odessa, donde había adquirido una cultura extraordinaria para su edad. Al interior del grupo, este precoz joven se convirtió en el antagonista ideológico de Alexandra, pues él aún sostenía convicciones narodniki. Los narodnikis eran esta corriente que creía que Rusia podía saltarse la etapa capitalista y que los instintos colectivos de su campesinado harían que Rusia pasara directamente a una sociedad sin clases, sin necesidad de industrializarse. Y los marxistas, en cambio, creían que Rusia inevitablemente se industrializaría y que eran los obreros industriales los que podían ser el sujetos de una futura lucha por el socialismo. Entonces, siendo que Alexandra era ya marxista y Lev Davidovich era todavía narodniki, los dos jóvenes, ella de 24, él de 17, se convirtieron en enemigos, ¿no? Se la pasaban discutiendo entre sí. Sin embargo, estos jóvenes no se limitaban a los debates internos, sino que buscaban organizar a la población trabajadora de la región. Así que para la primavera de 1897, aprovechando que la policía local estaba desprevenida, porque ahí no había habido grupos revolucionarios, el grupo logró reunir un par de cientos de activistas y pudo constituir con ellos una gran organización a la que llamó Unión Obrera del Sur de Rusia. Su modelo era la Unión Obrera del Norte de Rusia, de la que ya hablé cuando hablé de Olga Barentsova, que fue la fundadora de esta Unión del Norte, y estos jóvenes trataron de emular su ejemplo en el sur de Rusia. En ese lapso, Alexandra empezó a convencer poco a poco a Lev Davidovich de las posiciones marxistas y de paso se convirtió en su novia. A principios de 1898, la policía de Mykolaiv finalmente descubrió al grupo y cayó sobre la Unión Obrera del Sur y arrestó a sus principales cuadros, incluyendo tanto a Alexandra como a Lev. Tras una estancia en la cárcel de la ciudad, Alexandra fue puesta en libertad condicional en espera de su juicio. Fue en estas condiciones cuando pudo visitar a Lev, que sí se quedó preso, pasaría más de un año preso, y fue ahí, primero Lev estuvo preso primero en Odessa, después en Jersón, otra ciudad que ustedes han oído hablar en este conflicto, y después finalmente en la cárcel de depósito de Moscú. Y fue finalmente a mediados del año 1900 cuando en la celda de Lev Bronstein de la cárcel de depósito de Moscú, los dos camaradas decidieron casarse. ¿Para qué? Para que les asignaran un mismo lugar de deportación, porque las autoridades zaristas te deportaban, pero te daban chance de irte junto con tu pareja si es que estaban casados. Entonces los dos jóvenes se casaron. Curiosamente, los padres de Lev Bronstein, que para entonces había cumplido los 18 años en la cárcel, se opusieron a este matrimonio y alegaron ante las autoridades que la mala influencia de Alexandra Sokolovskaya era lo que había llevado a Bronstein a meterse en problemas. Entonces pidieron que no se les permitiera casarse, pero Bronstein ya tenía 18 años y pudo desobedecer a sus padres y casarse con Alexandra. Y en efecto, los dos fueron deportados juntos al mismo lugar, una vez casados, a la región siberiana de Irkutsk, unos 6,000 kilómetros al este de Mykolaiv, ¿no? Son distancias gigantescas, sobre todo Ucrania está en el occidente de Rusia, en Europa, y los mandaron hasta Siberia, que está en el otro lado del Imperio Ruso, ya en Asia. Primero vivieron en una aldea llamada Ust-Ukut. Cuando llegaron ahí, Alexandra ya venía embarazada.
y en marzo de 1901 dio a luz a su primera hija, a la que llamaron Zinaida. Poco después, las autoridades les permitieron mudarse a otra ciudad llamada Verkholensk, un poco más al sur sobre el curso del río Lena, también en Siberia, unos kilómetros al norte de la ciudad de Irkutsk, donde había otros exiliados marxistas, entre ellos Rosalia Salkind, o Zemliachka, que ya he mencionado antes y que volveré a mencionar, Evgenia Guvrich, que también ya mencioné antes, Moisei Uritsky y Félix Dershinsky, todos ellos llamados a cumplir un papel muy importante en la Revolución Rusa. En abril de 1902, Alexandra dio a luz a su segunda hija, a la que llamó Nina. En ese periodo, Lev Davidovich cobró fama como periodista, escribiendo en los periódicos de deportados bajo el seudónimo Peró, que significa la pluma. Para entonces, en Rusia, marxistas como Lenin, Martov y Plejanov habían fundado una revista llamada La Chispa o Iskra, como un bastión del marxismo ortodoxo y como un andamio en torno al cual se construía el Partido Socialdemócrata, que es como se llamaba el Partido Marxista de Rusia. Alexandra y Lev, en Siberia, se hicieron simpatizantes ardientes de esta corriente. Para entonces, nuevas oportunidades de trabajo se abrían para los marxistas conforme Rusia se iba industrializando y el movimiento obrero iba despertando. Por ejemplo, Rosalia Salkind, o Zemliachka, se fugó en el invierno de 1901, dejando atrás a su marido, que estaba enfermo. Por cierto, este marido se suicidó al quedarse solo en Siberia, enfermo y sin su pareja. Para entonces, los artículos que Bronstein redactaba en Siberia habían llegado a Europa y habían llamado la atención de Lenin y los demás redactores de la Iskra, que pronto escribieron pidiendo que el joven periodista se les uniera. Así, 3 meses después del nacimiento de su hija Nina, en el verano de 1902, Alexandra y Lev decidieron que él debía huir de Siberia para sumarse personalmente al grupo de Iskra en Europa. Entonces, fue Alexandra quien ayudó a Lev a fugarse, por cierto, junto con Evgenia Guvrich, quedándose ella sola con las dos pequeñas. Él entonces tenía 22 años y ella 30. Así describía Bronstein el episodio en sus memorias, que escribiría en 1929. Cito a Bronstein: la vida en Siberia era muy dura. Mi fuga habría de hacérsela doblemente difícil a Alexandra Lvovna. Ella fue quien decidió que tenía que ser. Los deberes revolucionarios pesaban más sobre su espíritu que toda otra consideración, principalmente si ésta era de orden personal. Ella había sido la primera en hablar de la posibilidad de una huida, cuando vimos las grandes perspectivas que se abrían ante nosotros. Allanó todas las dudas que se oponían a la realización de este proyecto y supo disfrazar felizmente a los ojos de la policía por espacio de 3 días mi ausencia. Desde el extranjero me era extraordinariamente difícil hacerle llegar mis cartas. Luego hubo de sufrir aún un segundo destierro y pasaron muchos años en que solo pudimos vernos incidentalmente. La vida nos había separado, pero supo mantener inconmovible nuestras relaciones intelectuales y nuestra amistad. Hasta ahí la cita. A partir de su fuga, Lev Davidovich Bronstein adoptó como seudónimo el apellido Trotsky. Alexandra siguió viviendo con sus hijas en Verkholensk durante poco más de un año. Finalmente, en noviembre de 1903, terminó su periodo de residencia forzosa en Siberia y pudo volver con sus hijas a Mykolaiv, donde debía cumplir un año adicional de libertad condicional. Ahí se enteró de que en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, celebrado en Bruselas y Londres, había tenido lugar una escisión entre los marxistas blandos, dirigidos por Martov, llamados mencheviques, y los marxistas duros, dirigidos por Lenin, llamados bolcheviques. Y supo que Trotsky, su marido, tomó partido con Martov inicialmente y los mencheviques. No hay registro de la posición que asumió entonces Alexandra, pero es probable que también ella simpatizara con la facción menchevique. Su hermano Ilya Sokolovsky ciertamente sí se sumó a los mencheviques. En noviembre de 1904 terminó su periodo de libertad condicional, por lo que pudo conseguir un pasaporte y salió legalmente al extranjero. Entonces se dirigió con sus hijas a la ciudad alemana de Múnich para visitar a su marido, que vivía entonces ahí. En Múnich,
Trotsky empezaba a desarrollar, junto con otro marxista llamado Alexander Parvus, la teoría de la llamada revolución permanente, una teoría original sobre las perspectivas de la Revolución Rusa, que creía que Rusia, por tener un camino distinto al que habían llevado los países de Europa Occidental, podía no pasar por una etapa de revolución democrático-burguesa, sino que los obreros que se estaban formando, que se estaban desarrollando en Rusia, podían luchar por la dictadura del proletariado directamente y así cumplir de un solo golpe las tareas de la revolución democrática y las tareas de la revolución socialista, una posición que ningún otro marxista compartía en esa época. Esta posición llevó a Trotsky a distanciarse tanto de los o mejor dicho, ya había roto con los bolcheviques por cuestiones de organización y ahora se separó también de los mencheviques y quedó como un marxista, digamos, independiente al interior del Partido Socialdemócrata. Trotsky también, mientras vivía en París, había iniciado una nueva relación con otra joven camarada llamada Natalia Sedova, lo que supuso el fin de su matrimonio con Alexandra Sokolovskaya, pero no el fin de su amistad, porque siguieron siendo camaradas y buenos amigos los dos. Tanto el matrimonio de Trotsky con Natalia Sedova como su amistad con Alexandra Sokolovskaya le durarían toda la vida. Al estallar a principios de 1905 la primera gran revolución rusa, después de la matanza de obreros en el Palacio de Invierno de San Petersburgo el 22 de enero de 1905, estalló esta serie de movilizaciones que se convirtieron en una verdadera revolución. Trotsky fue uno de los primeros marxistas exiliados que pudo volver a Rusia y después de un paso por Kiev se estableció con Natalia Sedova en Petersburgo, donde en octubre se convirtió en el vocero más importante de una organización recién surgida, que era el Soviet de Diputados Obreros de San Petersburgo, que era una organización de democracia obrera que constituía un polo de poder distinto al Estado zarista. Entonces, la huelga general, en octubre de 1905, obligó al zar a decretar una amnistía y a prometer un régimen parlamentario de garantías individuales. Esto permitió que también Sokolovskaya pudiera volver a Rusia para aprovechar el nuevo ambiente de supuestas libertades y se estableció con sus hijas nuevamente en Mykolaiv. En esa época, por cierto, bajo la presión enorme de las masas revolucionarias, tanto los mencheviques como los bolcheviques participaban por igual en las acciones más radicales y de hecho a finales de 1905 decidieron incluso reunificarse en un solo partido. A principios de diciembre, sin embargo, el zar se echó para atrás de sus promesas democráticas y mandó disolver el Soviet de Diputados Obreros de San Petersburgo y arrestar a todos los diputados, incluyendo a Trotsky. Junto con la derrota de la insurrección de Moscú de diciembre de 1905, esto marcó el comienzo del declive de la revolución de ese año. A lo largo de 1906, la represión siguió recrudeciéndose y ese septiembre Sokolovskaya fue arrestada nuevamente y una vez más tuvo que pasar por un periodo de cárcel y luego fue deportada, ahora a la provincia de Olonets. Ya la revolución de 1905 había hecho muy difícil mandar presos políticos por los larguísimos caminos que llevaban a Siberia, entonces solían mandar a los presos al norte, en vez de al oriente, al norte. Entonces mandaron a Alexandra Sokolovskaya a Olonets, que está al norte de San Petersburgo, o sea, cerca del círculo polar ártico. Durante ese periodo, Alexandra tuvo que separarse de sus hijas, dejándolas al cuidado de los padres de Trotsky, que seguían viviendo en su finca de Yankova, en el sur de Ucrania. Siempre me gusta en estos biografías notar cómo cuando una mujer, aunque sea una dirigente bolchevique o marxista, tiene hijos, no basta decir, bueno, y si fue a la cárcel y fue heroica, ¿no? Bueno, ¿qué hizo con sus hijos? Se las tenían que arreglar. Y en este caso los dejó con los padres, dejó a sus dos hijas con los padres de Trotsky en la finca de Yankova, en el sur de Ucrania. Poco después, Alexandra, una vez más, consiguió fugarse de la deportación en Olonets, esta vez para pasar a la clandestinidad.
No he encontrado registro de lo que hizo en los siguientes años, pero para 1911 ya se había establecido nuevamente en Mykolaiv. En esos años, sus hijas acudieron a la secundaria en la ciudad de Jersón, a pocos kilómetros de ahí. Ignoro si en este periodo Alexandra Sokolovskaya rehizo su vida familiar, ignoro cómo se ganó la vida y cuáles fueron exactamente sus posiciones políticas. Probablemente militaba dentro del partido marxista, pero sin unirse ni a la facción bolchevique ni a la facción menchevique. Aunque sí se sabe que mantuvo correspondencia amistosa con su exmarido, que había vuelto a huir de la deportación y se había establecido en Viena. En marzo de 1917, finalmente estalló en San Petersburgo, detonada por el Día Mundial de la Mujer, la revolución obrera que derrocó al zar y estableció un gobierno provisional compuesto por dirigentes de la antigua Duma, o sea, del antiguo Parlamento, y paralelamente renació el Soviet de Diputados, Obreros y Soldados. Entonces, Alexandra seguía viviendo en Mykolaiv y ahí le sorprendieron estas noticias e inmediatamente se sumó a la lucha por llevar la revolución a la ciudad. Poco después, en el mes de mayo de 1917, decidió trasladarse al centro de los acontecimientos, Petrogrado, que es como se había rebautizado San Petersburgo, a donde se mudó con sus dos hijas, que para entonces ya eran adolescentes. A diferencia de su hermano Ilya, que siguió siendo menchevique toda la vida, ella siguió el ejemplo de Trotsky, que hizo a un lado sus reservas y se unió, después de años de separación, al partido bolchevique, al partido de Lenin. También Trotsky había vuelto del exilio y en agosto de 1917 se unió al partido bolchevique y de hecho fue elegido miembro de su comité central. Alexandra también, junto con sus hijas, se unió a este partido. Junto con Krupskaya, la esposa de Lenin, Alexandra Lvovna se encargó de organizar el movimiento juvenil. Ella misma ya no era ninguna jovencita, pero se encargó de organizar el movimiento juvenil del partido bolchevique, a la que ingresaron precisamente sus dos hijas, Sina o Sinaida y Nina. En noviembre, Alexandra y sus dos hijas participaron en la insurrección que le dio todo el poder al Soviet de Diputados Obreros, derrocando al gobierno provisional. En este punto, Alexandra tenía 45 años. Trotsky, como hemos dicho, era uno de los principales líderes del partido bolchevique, dirigió el Comité Militar Revolucionario, fue presidente del Soviet de Petrogrado en este punto, y después se integró al gobierno de Lenin en calidad de comisario del pueblo de Asuntos Exteriores. Por su parte, Alexandra, después de la toma del poder, pasó a trabajar en el Comisariado del Pueblo de Instrucción Pública, que dirigía Anatoly Lunacharsky, como maestra de sociología en un instituto llamado San Pablo, un instituto fundado originalmente por alemanes, que era llamado coloquialmente la Peterschule, o sea, la escuela de Pedro, porque se llamaba el Instituto San Pedro, aunque los soviets lo rebautizaron como Escuela del Trabajo Soviética número 4. Ahí pasó a trabajar como maestra de sociología Alexandra Sokolovskaya. En marzo de 1918, el gobierno soviético se trasladó de Petrogrado, como se llamaba todavía, a Moscú. Pero Alexandra se quedó en Petrogrado y con el tiempo llegó a dirigir la Peterschule, la escuela, el instituto antes llamado San Pedro. Y esto nos hace pensar un poco lo que significa una revolución. Cuando ella nació, recordarán, una mujer no tenía derecho a entrar en las universidades y tampoco los judíos tenían derecho a entrar a las universidades, y después de la revolución ella no solo entró a la universidad, sino que se convirtió en su directora. La UNAM todavía no tiene una sola rectora, ¿no? hasta esta fecha, y el gobierno soviético ya puso una rectora a la Universidad de San Pedro desde el primer día. En los siguientes años, sus dos hijas se casaron también con militantes comunistas. Sinaida con un militante llamado Zahar Moglin, y luego con otro, se divorció y se casó de nuevo con otro llamado Platón Volkov, y Nina con uno llamado Man Nevilson. Sinaida a su vez tuvo una hija a la que llamó como su madre Alexandra, con Moglin en 1923, y un hijo al que llamó Sieva con Volkov en 1926. Nina tuvo un hijo al que llamó Liev
como su padre, en 1919, y una hija a la que llamó Volina en 1925. En esa época, hacia mediados de los años 20, Trotsky había empezado a dirigir la llamada oposición de izquierda al interior del Partido Comunista, exigiendo la democratización del aparato estatal y partidista y un programa económico de industrialización rápida y limitación de la agricultura privada, así como un mayor énfasis en la necesidad de extender la revolución fuera de Rusia. A finales de 1925, Grigori Zinoviev, cuya base estaba en Leningrado, la misma ciudad donde vivía Alexandra Sokolovskaya, rompió con Stalin y junto con Lev Kamenev, Grigori Sokolnikov y Krupskaya fundaron una nueva oposición llamada de Leningrado, que pronto se unificó con la oposición de izquierda trotskista. Entonces, Alexandra Sokolovskaya también se unió a esta oposición unificada, que agrupaba muchos de los principales cuadros de la revolución bolchevique. Sin embargo, en diciembre de 1927, el 15º Congreso del Partido Comunista, cuyos delegados habían sido favorecidos, digamos, o impuestos por la Secretaría General en manos de Stalin, decidió expulsar por primera vez masivamente a todos los opositores. Entonces, Zinoviev, que había sido el presidente del Soviet de Leningrado y había sido el presidente de la Internacional Comunista, fue expulsado, pero decidió capitular, o sea, pedir perdón, repudiar sus posiciones opositoras, y junto con su corriente fue readmitido en el Partido Comunista. En cambio, y eso, bueno, la mayoría de los cuadros de la oposición poco a poco se fueron capitulando y se fueron reconciliando con el régimen y fueron uno a uno perdonados y fueron regresando del exilio. Y eso hizo que la oposición de izquierda perdiera la mayoría de sus cuadros, sobre todo en Leningrado. Sin embargo, Sokolovskaya no estuvo entre los que capitularon. Junto con un escritor famosísimo llamado Víctor Serge, se quedó al frente de la oposición de izquierda en Leningrado. Ahí empezó a ser conocida con el seudónimo, porque tuvo que volver a la clandestinidad, como en la época del zarismo, y regresó a usar un seudónimo, pero para entonces tenía el pelo blanco y entonces le apodaban Babushka, que quiere decir abuelita. En sus memorias, Víctor Serge escribió: he conocido muy pocos marxistas con un espíritu tan libre como Alexandra Lvovna. A principios de 1928, Trotsky fue deportado a Alma-Ata, en Kazajstán. Ese junio, su hija menor, Nina, que vivía en Moscú, murió de tuberculosis en la pobreza. Como para entonces su esposo, Man Nevelson, había sido deportado, fue Alexandra Lvovna quien se tuvo que hacer cargo de sus nietos, Liev y Volina. En enero de 1929, Trotsky ya no solo fue que ya había sido deportado, fue esta vez definitivamente expulsado del territorio soviético y obligado a exiliarse a la isla turca de Prínquipo. Aún así, Alexandra se las arregló para mantener contacto epistolar clandestino con él. En esa época, Víctor Serge diría en sus memorias: Babushka, la abuela, presidía habitualmente nuestras reuniones. Embarnecida, con un rostro bondadoso bajo los cabellos blancos, Alexandra Lvovna Bronstein era el buen sentido y la lealtad mismas. Pero la tragedia perseguiría a los últimos años de Alexandra Lvovna. En enero de 1931, su hija mayor, Zinaida, cuyo esposo Platón Volkov estaba preso, se trasladó a Alemania, pero no se le permitió llevarse a sus dos hijos y tuvo que escoger llevarse solo a uno. Ustedes recordarán la película La decisión de Sophie's Choice, donde los nazis obligan a una mujer a decidir entre sus dos hijos. Pues exactamente esto le pasó a Zinaida Bronstein, que tuvo que elegir a cuál de sus hijos llevarse y decidió llevarse a su hijo Sieva, dejando a su hija mayor, Alexandra Platonova, al cuidado de su abuelo en la Unión Soviética. Al año siguiente, debido a su participación en el movimiento trotskista que dirigía su padre, Zinaida fue privada de la ciudadanía soviética, quitándole para siempre la posibilidad de volver a ver a su hija. Ante eso,
En enero de 1933, enferma de tuberculosis, desesperada por la persecución de su familia y aterrorizada por el ascenso de los nazis, recuerden que estamos hablando de una familia judía, y que los nazis habían llegado al poder en enero de 1933, Zinaida se suicidó abriendo la llave del gas en su departamento de Berlín. De este modo, Alexandra Lvovna perdió a su segunda hija. El 1 de diciembre de 1934, el dirigente stalinista Sergei Kirov fue asesinado en Leningrado, lo que marcó el inicio de lo que se conoce como las Grandes Purgas. Así, después de 6 años de dirigir la oposición de izquierda en Leningrado, el 11 de diciembre de 1934, Alexandra Sokolovskaya fue arrestada. Después de 3 meses de cárcel, en febrero de 1935, fue condenada a 5 años de exilio y deportada a la aldea de Demyanovsk, en la provincia siberiana de Omsk. En junio de 1936 fue arrestada nuevamente y condenada a 5 años de trabajos forzados, para lo cual fue enviada al Gulag de Kolyma, en el extremo oriente siberiano. Ahí, en 1937, fue arrestada de nuevo y enviada a la cárcel en Moscú. Finalmente, el 28 de abril de 1938, fue condenada a muerte. Al día siguiente fue fusilada. Tenía 66 años. Los padres de sus nietos, Man Nevelson, Zahar Moglin y Platón Volkov, fueron ejecutados también en esos años. En junio de 1940, el mayor de sus nietos, Lev Nevelson, que entonces tenía solo 19 años, fue arrestado mientras estudiaba en Saratov. Sería ejecutado al año siguiente. Entre tanto, Trotsky fue asesinado en México en agosto de 1940. De sus 3 nietos restantes, Volina Nevelson y Alexandra Volkov sobrevivieron en la URSS. De Volina no se sabe casi nada. Alexandra fue arrestada en 1949 y deportada a Kazajstán, pero sobrevivió. Sieva Volkov pasó de Berlín a París, donde lo cuidó su tío Lev Sedov, que murió en circunstancias sospechosas, probablemente asesinado por un agente stalinista en París. Y luego pasó a México, donde lo crió primero Trotsky y después su viuda, Natalia Sedova. Sieva Volkov adoptó el nombre mexicano de Esteban y todavía anda por ahí. Ilya Sokolovsky sobrevivió a las deportaciones y murió en 1956. El gobierno soviético rehabilitó a Sokolovskaya, o sea, demostró que las acusaciones de espionaje contra ella eran falsas, el 7 de marzo de 1990. El gobierno ruso rehabilitó a su nieto Lev Nevelson en 1992. Trotsky no ha sido rehabilitado ni por el gobierno ruso ni por el gobierno soviético anterior. Así termino con la vida de Alexandra Sokolovskaya, que va a ser la primera de varias. Gracias. Tristemente, he hablado ya de una decena de dirigentes bolcheviques. Hasta ahora ninguna había sido muerta ejecutada por el régimen soviético. Por desgracia, esto, conforme siga la historia y siga contando nuevas dirigentes obreras de la Revolución Rusa, esto se irá haciendo más y más frecuente. Quiero dedicar... de una generación anterior, nacido en una familia noble, rica de Rusia, del centro de Rusia, muy joven se unió al movimiento Narodniki, a este movimiento que quería derrocar el zarismo basándose en el campesinado. Pero en la década de 1870, Plejanov dio un giro intelectual y se convirtió en el fundador del marxismo ruso. En esa época, cuando todavía no había casi obreros en Rusia, Plejanov fue el primero que dijo esa frase cuyo formato se ha hecho famoso: la revolución rusa, dijo, será obrera o no será. Y tenía razón, fue una predicción increíble en los años 70 del siglo XIX, porque en esa época no había obreros en Rusia. Entonces fue una predicción científica increíble. Sin embargo,
la vida política específicamente de Plejánov es muy problemática. Él se convirtió, a pesar de haber apoyado a Lenin en el Congreso de 1903 originalmente, rápidamente se echó para atrás, apoyó a los mencheviques, y a diferencia de Trotsky, que se terminó pasando a los bolcheviques, Plejánov se volvió cada vez más reformista, cada vez más antirrevolucionario, y se opuso a la revolución rusa. Lo encontró ya viejo y opuesto a la revolución. Sin embargo, Lenin y Trotsky y estas mujeres como Alexandra Sokolovskaya lo consideraban su maestro, no tanto por sus posiciones políticas como por sus escritos intelectuales, filosóficos. Y esta antología es precisamente una antología de sus mejores ensayos culturales. ¿Qué van a encontrar ustedes en estos ensayos? Se llama El arte y la vida social y otros ensayos porque El arte y la vida social es uno de los mejores ensayos de Plejánov, en donde nos educa respecto a qué es el materialismo, tocando un tema pues francamente muy bonito, que es el del arte y la vida social. Por ejemplo, este ensayo, bueno, toca muchísimos temas que ustedes ya verán si se llevan el libro, pero algo que dice este ensayo es cómo las dos posiciones que separan a los artistas en realidad no son tan eternamente fijas como parece. ¿Cuáles son estas dos posiciones? Algunos artistas dicen: el arte debe servir a la sociedad, debe servir para educar a la gente en la moral correcta, para que nos vayamos superando y vayamos avanzando y vayamos concientizándonos. Y otros que dicen: no, el arte debe ser independiente, el arte no debe obedecer a nadie más que a sí mismo. Y en distintas épocas, ¿quién tiene razón? Dice Plejánov, pues depende. En distintas épocas, distintos artistas responden a distintas presiones sociales con estas posiciones. Y pone un ejemplo. Él dice: cuando él creció, en los años 60 del siglo XIX, los artistas de izquierda rusos pues pedían eso, un arte comprometido con la sociedad. Novelas como las de Tolstoy, que hablan de la guerra y de los horrores de la guerra y que te emocionan para que aprendas un poco y te moralices, ¿no? te edifiques y que salgas del arte mejor. Y los artistas reaccionarios, por ejemplo, los franceses de la escuela parnasiana y así, eran los que decían: no, nosotros al revés, queremos el arte que no se meta en política y no obedezca a nadie, a nada más que a los intereses del artista, porque el arte no debe servir a nada. Entonces pareciera que la posición de izquierda es la de el arte comprometido. Pero dice Plejánov, esto no siempre es así. Y pone un ejemplo. En la primera mitad del siglo XIX, en los años 30 del siglo XIX, en Rusia no existía una opinión pública, mucho menos un movimiento obrero, y la única política que existía era la política oficial, la del zar. Y entonces había un escritor llamado Alexander Pushkin, al que el zar de Rusia le pidió, y sus ministros le pidieron: oye, tú tienes que escribir para moralizar a la gente, para decirle a la gente lo que es correcto. Y Pushkin respondió diciendo: no, mi arte es independiente y no debe obedecer a nadie. Y pues Pushkin se convirtió en un gran artista porque no obedecía a nadie más que a su propia libertad como artista. En cambio, Plejánov dice cómo ya a finales del siglo XIX, los artistas que decían que no querían obedecer a ninguna política, en realidad lo que hacían era privarse del conocimiento de las teorías sociales que simplemente empobrecían su arte. Y pone un par de ejemplos de artistas que ni siquiera yo me acuerdo en este momento, porque fueron tan insignificantes, no pasaron a la historia, porque se negaban a aprender nada de la sociedad y decían todo tipo de estupideces en sus novelas. Entonces, ¿qué posición es la correcta? Pues depende. Y para llevar esta historia más allá de la época de Plejánov y conectarla un poco con la historia que conté hoy de Alexandra Lvovna y Trotsky, quiero decirles que en este país, en esta ciudad, exiliado aquí, León Trotsky recibió a André Breton, uno de los fundadores de la corriente surrealista mundial, y juntos escribieron un manifiesto por un arte revolucionario independiente, en la que decían que el artista no debe obedecer a ningún aparato. No quiere decir que el arte sea apolítico, pero quiere decir que la política del arte la define única y exclusivamente el artista mismo, porque no está un verdadero partido revolucionario no tiene entre sus atribuciones el imponerle a los artistas una línea, como hacía en la Unión Soviética, y no solo en la Unión Soviética, el movimiento stalinista, ¿no?
Recordemos que, por ejemplo, José Revueltas, el gran escritor revolucionario mexicano José Revueltas, fue obligado a retirar su novela Los días terrenales de la circulación en 1950 porque al aparato del Partido Popular de Lombardo Toledano y del Partido Comunista Mexicano no les gustó la novela de Revueltas y Revueltas tuvo que retirar su novela, lo cual era no tenía absolutamente nada de revolucionario, ¿no? Entonces, el arte independiente o el arte comprometido, pues depende. ¿Comprometido con qué? ¿Con qué política, no? El primero de los ensayos que aparece aquí, de Plejánov, también toca otro tema que a mí me encanta y me apasiona, que es el tema de la libertad. Plejánov era un divulgador de la idea del materialismo. Él creía que los seres humanos, nuestras decisiones, nuestra voluntad, obedecen a nuestras condiciones sociales, no caen del cielo, no son una causa no causada, no son una causa última. ¿Por qué nos gustan ciertas cosas y no otras? ¿Por qué apoyamos una política y no otra? Bueno, hay razones para ello, razones históricas, sociales, materiales para ello. Eso no significa que nuestra voluntad no cuente para nada, simplemente significa que nuestra voluntad tiene también razones. O sea, ¿por qué pensamos como pensamos? Bueno, hay razones para ello. Y Plejánov se mete con el tema de la libertad, porque había teóricos que decían, oye, pero eso de que nuestra libre albedrío está determinado por cosas nos niega la libertad. Y decía Plejánov, no, la libertad, citando a Engels, es muy chistoso, estos ensayos jamás citan a Marx ni a Engels porque eran ilegales en Rusia, entonces no puede hablar de ellos, tiene que hablar de eso sin mencionarlo siquiera y convencer, no puede. Es muy interesante que no puede recurrir a la autoridad de sabios anteriores porque no podía ni mencionarlos, tiene que convencer. Y dice, la libertad es la necesidad hecha conciencia. O sea, dice, hay algunos historiadores, algunos teóricos que creían que si nosotros decimos que todo está determinado por la vida social, la vida material, la gente pierde voluntad. Y Plejánov demuestra que eso nunca ha sido el caso, ¿no? Y pone muchos ejemplos históricos, desde los calvinistas en la Revolución Inglesa del siglo XVII hasta los musulmanes en la conquista de Europa, que ellos creían que era totalmente necesario su victoria, y eso no les quitó voluntad, al contrario, simplemente ellos pensaban que su propia voluntad era parte en el caso de ellos, del plan divino. Plejánov pensaba que su propia voluntad era parte de una historia material, y eso me parece muy hermoso. Todos estos ensayos a lo mejor les parecen a ustedes un poco pesados, son un poco más teóricos de lo que la brigada suele regalar, y más que teóricos, no son muy teóricos, son muy fáciles en realidad. Lo que sí están un poco cargados de nombres culturales de la Europa del siglo XIX y XVIII. Pero eso, a mí, lejos de parecerme un problema, me parece muy rico. Así aprendemos un poco de qué decía, por ejemplo, Madame de Staël. ¿Quién era y qué decía Madame de Staël sobre la historia? ¿Quién era? Ni siquiera me voy a meter a la cantidad de nombres que menciona, con los que polemiza, tanto rusos como europeos, pero era un erudito enorme, Plejánov. Un tipo insoportable, según dicen todos, o sea, porque se creía mucho, porque era mucho, era un tipo brillantísimo, pésimo político, falló gacho, o sea, predijo la revolución obrera y cuando llegó no la apoyó, o sea, era un genio y al mismo tiempo un güey. O sea, pero así es esto, y es muy hermoso. A mí me parece un muy hermoso ejemplo de que Lenin, a quien Plejánov llamaba a ejecutar, o sea, Plejánov antes de la revolución decía, ejecuten a esos malditos bolcheviques porque quieren descarrilar la revolución, llevarla donde no debe ir. Y aún así, Lenin dijo, a este tipo que está llamando a degollarnos, lo que tenemos que responderle es leyéndolo, aprendiendo de él. Y eso me parece una lección muy bella. No hay nadie, por pendejo que sea, del que no podamos aprender algo. Y Plejánov no era ningún pendejo. Pero así pienso yo, por ejemplo, Vargas Llosa. Hay quien dice, ¿por qué venden libros de Vargas Llosa? Bueno, sí, es un estúpido. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero es un gran escritor y sobre todo lo fue. Entonces, no podemos prescindir de ningún arma. Conversación en la catedral nos va a dar tanta cultura, tanta iluminación, que con esa podemos responderle al Vargas Llosa actual por qué Perú tiene que cambiar, por qué México tiene que cambiar, por qué el mundo tiene que cambiar, ¿no? Y por qué los criollitos, a los que también denunció el propio Vargas Llosa en su momento, no pueden seguir gobernando solos América Latina. Bueno, con este rollo termino esta conversación. Tenemos rápido tiempo de preguntas si es que alguien tiene.
El compañero allá atrás, alguien si no ha participado, porque el compañero ya participó, el compañero adelante. Insto a las compañeras, siempre somos los hombres los que apañamos el micrófono. Insto a las compañeras que se animen si es que tienen una duda, pregunta, lo que sea. Adelante, compañero. ¿Ya todos tienen el libro? Sí, muchas gracias. No, sí. Ahorita vemos. Quien no tenga nadie se va a ver sin libro, no se preocupen, pero ahorita vemos. Sí, ahorita Ucrania y Rusia, ¿qué opinan de lo que está sucediendo? Precisamente el socialismo fue lo que le empezó a dar dignidad a la mujer, ¿sí? El socialismo, y de ahí que todos esos pueblos que están alrededor de Rusia y la misma Rusia salieron del atraso cultural que los tenían sometidos los zares. Sí, ahorita hay una bronca ahí entre ellos, que son pueblos hermanos. ¿Qué piensas tú de esto? Gracias. Está cabrón. Pero sí, voy a intentar responder tentativamente. Me dice, ¿qué piensan ustedes? No sé a quién se refiere, pero obviamente pues no podemos tener es muy difícil, esto está cambiando cotidianamente. No es que, por ejemplo, la brigada tenga una posición. Simplemente voy a intentar dar algunas opiniones mías. Y mi opinión es que es una guerra donde ambos lados son reaccionarios. O sea, Putin no es verdad que está representando una continuidad con la lucha antifascista de la Unión Soviética. Pero eso realmente debería ser claro para todos, porque también los medios nos lo han dicho por todas las canales posibles. Por ejemplo, que ha echado para atrás los derechos de los homosexuales, que ha echado para atrás los derechos de las minorías nacionales. A los chechenos los ha perseguido como animales, ¿no? O sea, Putin no es ningún libertador. Dicho lo cual, el chauvinismo nacional ucraniano tampoco es muy digno de elogiarse. Para no hablar del imperialismo occidental y de la OTAN. La OTAN, Estados Unidos, son el peor enemigo de la humanidad en este momento. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y Zelensky y el nacionalismo ucraniano, en este punto, está funcionando como un peón de la OTAN y de Estados Unidos. Entonces, tentativamente, mi opinión personal es que yo no apoyaría a ninguno de los dos lados en esta guerra. Si fuera yo ruso, estaría preso, para empezar, porque así es Putin, por exigir que Putin se retire, y si fuera ucraniano también estaría preso por exigirle a Zelensky que se rinda. O sea, no veo ninguno de los dos bandos, en mi opinión, es progresista. Quiero decir algo sobre Ucrania. La personaje que hablé hoy nació en Ucrania, o sea, pero no era el nacionalismo ucraniano, no considera a esta gente ucraniana porque era judía, y hablaba ruso. Bueno, hablaba yiddish, sus padres hablaban yiddish, ella hablaba ruso. Los mejores escritores nacidos en Ucrania, empezando por Gogol, el gran Gogol, pero Anna Akhmatova, Isaac Babel, Vasily Grossman, todos ellos nacieron en Ucrania. Trotsky, que era un gran escritor, nació en Ucrania. Chekhov nació en Ucrania también. Todos escribían en ruso, lo cual no me hace pensar que Ucrania sea peor ni mejor. Solo digo que los nacionalismos llevados a lo cultural son una estupidez. O sea, cancelar la literatura rusa para solidarizarse con Ucrania es una idiotez. Es una idiotez. Sin su componente rusoparlante, la cultura ucraniana se vería empobrecidísima. Lo mismo que sin su componente yiddish, sin su componente judío. Entonces, y quiero decir otra cosa sobre Ucrania. Parte del nacionalismo ucraniano actual, pro-occidental, odia lo ruso, no a Putin, lo ruso, nacionalmente ruso, y con ello a la Unión Soviética. Por razones tanto reaccionarias como nacionalistas, está prohibido hablar de la Unión Soviética, hablar bien de la Unión Soviética y hablar de los personajes bolcheviques de Ucrania. Y entonces Ucrania, que no cuenta, que no es ilegal hablar de esto en Ucrania por el gobierno ucraniano. Que Ucrania fue el primer país del mundo con una jefa de gobierno mujer, Evgenia Bosh. En diciembre de 1917, Evgenia Bosh, bolchevique, fue elegida presidente del primer gobierno soviético ucraniano. Era una situación muy inestable y su gobierno duró muy poco, duró unos cuantos meses, pero tiene el honor inmarcesible de ser la primera mujer que dirigió un gobierno, y Ucrania no habla de eso. O sea, Ucrania no puede presumirlo, le da vergüenza, en vez de darle honor, le da vergüenza presumir esto. Ya vamos a acabar. Muchas gracias por haberme acompañado. Rápido, el compañero. Es la última pregunta. Esto se va a transmitir, tal vez, espero que se vaya a transmitir, tal vez a las 9 de la noche para darle continuidad a este curso. Más tarde.
y en formatos podcast y como quieran ustedes. Adelante. Bueno, para mí creo que debiéramos reflexionar un poco sobre la historia de México para poder entender lo que está sucediendo en Ucrania. Nosotros también fuimos una colonia igual que Ucrania, por a eso me refiero, ¿no? Entonces, hay tres cosas que sostienen a un imperio: la corte, el ejército, ¿verdad? Y sin duda la iglesia. Aquí en México nosotros vencimos al ejército y corrimos a todos los que pertenecían a la corte, los virreyes y todas sus familias, ¿sí? Pero se quedó la iglesia, ¿sí? Y resulta que la iglesia fue a buscar un rey para México y nos trajo a Maximiliano. Eso es indudable. Y cómo estuvieron recorriendo varios países, eso hay muchos testimonios. Y finalmente llegó una alianza, Inglaterra, España y Francia, para invadirnos, con los planes franceses a escondidas. Cuando los ingleses se dieron cuenta, y los españoles también, decidieron no intervenir. Pero Francia intervino y nos impuso a un rey, con el apoyo de la iglesia mexicana. Fíjense nada más. Y resulta que ellos mismos pusieron al ejército. Y por eso Miramón y Mejía, que eran indígenas subordinados a la iglesia, combatieron al lado de Maximiliano en contra de Juárez. Pero los vencimos. Y claro, esos generales indígenas murieron en el Cerro de las Campanas, al igual que Maximiliano, Miramón y Mejía. Así fue. Entonces, nada más hay que ver que yo creo que Stalin se equivocó, porque la política stalinista incluía a la iglesia ortodoxa griega y les ayudaba. Pero nosotros vemos cuál fue el papel del Papa, que vino a México también, pero era polaco. ¿Y qué pasó en Polonia? ¿Sí? Se independizó, y luego resulta que eso mismo seguramente la iglesia ortodoxa griega ha estado dividiendo a las naciones. Por eso el nacionalismo tan acerbado, ¿no? Y entonces obviamente de ahí que se estén peleando entre dos naciones hermanas. Yo estoy igual que López Obrador. No debemos intervenir en este problema, para nada. Así que por eso aplaudo que no les haya entregado armas. Ni siquiera tenemos. Las únicas que hemos visto son las del 68, los tanques que llegaron aquí al Zócalo, pero ya estaban oxidados ahorita para estas fechas, ¿no? Fácil, ¿no? Así que no tenemos ni siquiera, creo que ni resorteras ni ligas para darles. Así que, bueno, pues ok, pues a ver si así ganan los ucranianos, ¿no? Hay un papelito. Pero está muy claro de dónde viene el problema, porque obviamente considero, si es cierto, Ucrania era una colonia rusa y obviamente estaba subordinado al régimen del zar. Pero eso no quiere decir que los soviéticos hayan hecho lo mismo, de ninguna manera. Los soviéticos alfabetizaron a todas esas naciones. El polaco estaba, al igual que el ucraniano, como vemos, estaba prohibido que se escribiera. Obviamente los protestantes habían traducido las Biblias al ucraniano y al polaco, ¿sí? Pero estaba prohibido leer y escribir. Vean ustedes la historia de Madame Curie y vean que ella tenía prohibido escribir en su propia lengua. O Rosa Luxemburgo, lo mismo. Así es. Entonces, vean ustedes, sin embargo, Ucrania y todas esas naciones fueron alfabetizadas, les dieron universidad a todos. Y entonces la única razón que puede explicar por qué ahora se están peleando es el papel de la iglesia ortodoxa griega, que está jugando ahí su papel para hacer renacer el imperio, así como en España, en Francia, España, Alemania y en Italia el fascismo así está trabajando en Ucrania. Es igual, lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso, obviamente, nosotros que somos internacionalistas sabemos que no importa qué pueblo sea el que esté en problemas, pero nosotros en este momento creo que eso no tiene nada que ver. Simplemente nosotros no queremos participar en esa guerra. No debemos participar. Equivocados los del PT que quieren hacer que aquí se haga un conflicto por eso. No nos deben dividir, porque si se divide aquí estamos en la frontera con Estados Unidos.
El lugar del frente se va a pasar de allá para acá. Y eso nos va a terminar dividiendo a nosotros. Y eso no lo debemos permitir. ¿Sí? Así debe ser. Muy buena contribución. En efecto, toda esta historia es una historia de solidaridad internacionalista, salida de las entrañas del pueblo ruso, pero furiosamente anti-chauvinismo ruso, anti-imperialismo ruso. Todos estos personajes eran radicalmente anti la guerra del zar contra Japón, anti la guerra del zar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el partido bolchevique se opuso a todas estas guerras con toda razón, y es lo que haría el partido bolchevique de existir ahora. Y es una historia rusa, muy rusa, y al mismo tiempo de todos. Muchas gracias. Les quiero contar lo que vamos a tener mañana.